Nacido entre dos mundos, Matas Buselis creció con una pelota en las manos y dos banderas en el corazón. En Chicago aprendió el pulso incesante de una ciudad que exige carácter. En la tradición lituana encontró el rigor, el orgullo y el respeto por un juego que es casi religión. Desde el principio, su historia no fue solo la de un talento precoz, sino la de una identidad que se forja en el cruce de caminos. Familia, herencia y una ambición tranquila que no necesita ruido para hacerse notar. En casa, el deporte no era un pasatiempo, era un lenguaje. Entre recuerdos de canchas europeas, relatos de vestuarios y el eco de viejas gestas, Matas entendió que el baloncesto se honra con trabajo, detalle y paciencia. Esa mezcla de afecto y exigencia, de ternura y disciplina, le enseñó a escuchar antes de hablar, a observar antes de decidir, a aceptar que el progreso verdadero se construye a base de repeticiones, no de atajos. Su adolescencia fue una travesía de reinvenciones, nuevos equipos, nuevas ciudades, nuevos roles. Cada cambio le pidió algo distinto y él respondió del mismo modo, con horas de gimnasio, con video, con técnica pulida y una serenidad rara para su edad. No perseguía highlights, perseguía hábitos. No buscaba la foto perfecta, buscaba el fundamento correcto. Así, poco a poco, comenzó a parecer inevitable. Cuando eligió el camino profesional, no lo hizo para escapar de nada, sino para acercarse a sí mismo. Rodeado de veteranos, preparadores y expectativas, comprendió que el salto de nivel no se mide por la velocidad del cuerpo, sino por la velocidad de la mente. La cancha se le abrió como un tablero de ajedrez. Ángulos, ventajas, tiempos, espacios. Y él, paciente, aprendió a mover las piezas. La noche del draft no fue un destino, fue un punto de partida. Volver a Chicago con una camiseta que pesa historia y exigencia le recordó que el hogar también puede ser reto. Entre focos, titulares y promesas, Matas eligió lo mismo de siempre: silencio, rutina, aprendizaje. Aceptó el vértigo del profesionalismo con la naturalidad de quien sabe que la confianza se gana cada día. Su temporada de estreno fue una colección de primeras veces, primeros minutos, primeras dudas, primeros aciertos que encienden pabellones y primeros errores que enseñan más que cualquier discurso. Hubo destellos que invitan a soñar y momentos ásperos que obligan a crecer. En ambos casos, la respuesta fue idéntica: volver a trabajar. El talento abre puertas, el hábito las mantiene abiertas. Bajo la apariencia de un joven tranquilo, hay un competidor feroz. Sus brazos largos tapan líneas de pase, su paso fluido convierte el campo en autopista y su tiro nace de una mecánica aprendida al milímetro. Pero su verdadera diferencia está en la cabeza, en la calma para leer, en la humildad para corregirse, en la constancia para repetir lo que funciona hasta que se vuelve natural. Este video no busca coronar a nadie antes de tiempo. Quiere entender de dónde viene Matas, qué le sostiene cuando las luces se apagan, cómo se construye la confianza y por qué su juego parece crecer sin prisa, pero sin pausa. Entre raíces y horizonte, veremos a un jugador que aprende a ser líder, a un joven que aprende a ser adulto y a una ciudad que empieza a reconocer en silencio que quizás su futuro ya está aquí. Capítulo 1. Orígenes y herencia familiar. Matas Buselis nació el 13 de octubre de 2004 en Chicago, en el corazón de una ciudad acostumbrada a ver nacer talentos y a exigir grandeza a quienes visten sus colores. Pero su historia no empieza en los Estados Unidos, sino mucho antes, en las canchas y gimnasios de Lituania, donde su familia dejó huella. Su abuelo fue capitán del mítico Žalgiris Kaunas, su abuela brilló en el balonmano europeo, y tanto su madre como su padre fueron jugadores profesionales de baloncesto. Para Matas, el deporte no era una opción, era un legado que llevaba en la sangre. Desde pequeño, la pelota naranja formaba parte de su rutina cotidiana. En casa, las conversaciones no giraban en torno a modas o distracciones, sino a técnica, disciplina y sacrificio. Escuchaba a su madre hablarle de fundamentos, a su padre corregirle posturas y a sus abuelos recordarle que representar un apellido implica hacerlo con orgullo y responsabilidad. Así, Matas comprendió que su camino no sería sencillo, pero que cada paso sí tendría un sentido.
Chicago, ciudad donde nació y dio sus primeros botes de balón, fue también el escenario perfecto para templar su carácter. Allí aprendió a convivir con la dureza de las canchas locales, con el frío de los inviernos interminables y con el peso de la historia de unos Bulls que todavía recordaban a Michael Jordan. Crecer en ese contexto significaba mirar hacia arriba y saber que la exigencia sería parte de su ADN. Su herencia lituana, sin embargo, siempre estuvo presente como brújula. Aunque nacido en Estados Unidos, Matas creció con la conciencia de pertenecer a una cultura donde el baloncesto no es simplemente un deporte, sino un símbolo de identidad nacional. En Lituania, el aro y la red se convierten en emblemas de orgullo, y ese espíritu fue transmitido al joven Matas desde la cuna. Esa doble pertenencia, Chicago como ciudad de nacimiento y Lituania como raíz emocional, le dio un carácter singular. No era solo un niño norteamericano persiguiendo un sueño, ni tampoco un lituano intentando abrirse paso lejos de casa. Era ambas cosas al mismo tiempo, un puente entre dos tradiciones, un cruce de caminos que lo hizo distinto desde sus primeros pasos. En su infancia, las diferencias culturales se transformaron en oportunidades. Mientras sus compañeros se enfocaban únicamente en el juego estadounidense, él absorbía también las lecciones europeas. La importancia del pase, la inteligencia táctica, la lectura colectiva por encima del individualismo. Esa combinación temprana moldeó un estilo que más tarde sería su marca personal. Versátil, equilibrado y sorprendentemente maduro para su edad. A medida que crecía, la figura de sus padres se convirtió en su referencia más cercana. Ambos sabían lo que implicaba competir, sacrificarse y superar barreras en el mundo del deporte profesional. No le permitieron atajos ni excusas. En su hogar, los triunfos eran motivo de orgullo, pero los errores eran materia de aprendizaje. Ese equilibrio lo protegió del ego y lo empujó a seguir mejorando, incluso cuando los reconocimientos empezaban a llegar. Así, entre los recuerdos familiares, la dureza de Chicago y el eco permanente de la cultura lituana, Matas Buzelis comenzó a construir una identidad sólida. Una identidad que le permitía soñar con la NBA, pero sin perder nunca de vista de dónde venía. Porque en el baloncesto, como en la vida, no se puede elegir el apellido ni la historia que se hereda. Lo que sí se puede elegir es cómo honrarla. Capítulo 2. Camino escolar y proyección educativa. La etapa escolar de Matas Buzelis no fue solo un proceso de formación académica, sino una auténtica travesía de crecimiento personal y deportivo. Desde muy joven entendió que el baloncesto sería la vía para construir su identidad y abrirse camino, pero también que debía aprovechar cada etapa para aprender y fortalecerse. En las aulas se mostró disciplinado, en las canchas competitivo y detallista. La vida estudiantil, lejos de distraerle, se convirtió en el escenario perfecto para probar su carácter. Su primer gran paso lo dio en Hinsdale Central High School, en las afueras de Chicago. Allí empezó a llamar la atención no solo por su altura, que ya lo hacía destacar entre sus compañeros, sino por su coordinación y suavidad en el manejo del balón. No era el típico jugador alto que se limitaba a moverse cerca del aro. Matas mostraba un dominio de habilidades perimetrales, visión de juego y un tiro en desarrollo que lo hacían único. Fue en esos años cuando empezó a escucharse su nombre en los círculos de scouting, aunque todavía quedaba un largo camino. La pandemia del 2020 alteró el rumbo de muchos jóvenes, y Matas no fue la excepción. En medio de la incertidumbre, decidió dar un salto valiente, cambiar de entorno y trasladarse a Brewster Academy, en New Hampshire, una institución reconocida por moldear talentos de élite. Allí, lejos de casa, se enfrentó al reto de adaptarse a un nuevo equipo, nuevas exigencias y un nivel de competencia superior. El esfuerzo rindió frutos rápidamente. En Brewster ganó el título de Gatorade Player of the Year en su estado, consolidando su reputación como una de las grandes promesas del país. Sin embargo, su ambición no se detuvo ahí. Buscando todavía más desafíos, se trasladó a la Sunrise Christian Academy, en Kansas, otro epicentro de excelencia en el baloncesto colegial estadounidense. En este nuevo escenario, rodeado de jugadores con aspiraciones similares, Matas elevó aún más su nivel. Fue nombrado Gatorade Kansas Player of the Year
y su crecimiento lo llevó a recibir invitaciones de prestigio. Formó parte del McDonald's All-American Game, un reconocimiento reservado para los mejores talentos de la nación. En esos años comenzó a gestarse el perfil de jugador que hoy se conoce en la NBA, un alero de 2.08 metros, con capacidad para jugar dentro y fuera, con un manejo de balón de base y la versatilidad para adaptarse a múltiples posiciones. Sus entrenadores lo definían como un jugador moderno, adelantado a su tiempo, y los scouts veían en él un proyecto de estrella con techo muy alto. Más allá de los números, lo que destacaba era su madurez en la toma de decisiones y su ética de trabajo. En paralelo, las universidades más prestigiosas del país se interesaron por su talento. Kentucky, Duke, North Carolina y Gonzaga fueron algunos de los programas que se acercaron a él. Sin embargo, Matas tomó un camino distinto. En mayo de 2023 anunció que se uniría a la G-League Ignite, un proyecto diseñado para acelerar el desarrollo de jóvenes talentos con aspiraciones en NBA. Fue una decisión poco común, que demostraba su enfoque pragmático y su confianza en sí mismo. No buscaba fama universitaria ni estadios repletos, buscaba preparación real para el siguiente nivel. Así, la etapa escolar de Buzelis cerró con un sello de autenticidad. Fue un camino marcado por decisiones valientes, por cambios que lo obligaron a madurar más rápido y por un crecimiento constante que nunca se detuvo. En cada escuela dejó huella, en cada traslado sumó experiencia y en cada reconocimiento fortaleció la convicción de que su futuro estaba escrito entre las grandes ligas. La educación para Matas no fue solo unos libros y canchas, sino también lecciones de vida, resiliencia, adaptabilidad y la certeza de que, para llegar lejos, hay que atreverse a salir de la zona de confort. Capítulo 3. G-League, Ignite y salto profesional. Durante su temporada en la G-League, los scouts de la NBA siguieron de cerca cada paso. Aunque las estadísticas no siempre reflejaban todo su aporte, Buzelis mostró flashes que generaban entusiasmo, volcadas espectaculares en transición, triples en momentos clave y sobre todo la habilidad de impactar el juego sin necesidad de monopolizar el balón. Su estilo fluido, casi europeo en su concepción, despertaba comparaciones con estrellas modernas de la liga. Pero no todo fue fácil. Hubo partidos en los que la presión se notaba, noches donde su tiro no entraba o donde las pérdidas superaban a las asistencias. Sin embargo, la diferencia estaba en su actitud. Nunca bajó los brazos, nunca dejó que un mal desempeño definiera su confianza. Los entrenadores lo valoraban no solo por lo que aportaba en pista, sino por la capacidad de escuchar, corregir y volver más fuerte al siguiente partido. El Ignite también fue un laboratorio para su físico. El programa de desarrollo lo expuso a rutinas de fuerza, velocidad y resistencia diseñadas para moldear cuerpos de la NBA. En poco tiempo, Buzelis comenzó a ganar músculo sin perder movilidad, ajustando su cuerpo a las exigencias de una liga donde cada centímetro y cada kilo marcan la diferencia. Su progresión física fue evidente, y con ella su confianza al enfrentarse a rivales mayores y más curtidos. A nivel mediático, su decisión de unirse al Ignite generó debates. Algunos opinaban que le faltaría la vitrina universitaria, con estadios llenos y transmisiones nacionales. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. Cada actuación sólida contra jugadores profesionales reforzaba su condición de prospecto de élite. En las proyecciones del draft, su nombre se mantenía siempre en lo más alto, consolidando la idea de que su apuesta había sido la correcta. Para Matas, más allá de estadísticas y predicciones, el Ignite fue un periodo de aprendizaje interno. Aprendió a convivir con la soledad de un calendario exigente, a controlar la presión mediática y a confiar en un proceso que no ofrece resultados inmediatos. Se trató de un año de maduración, donde comprendió que el talento abre puertas, pero la constancia es lo que permite atravesarlas. Al finalizar su paso por el Ignite, Buzelis estaba listo. Había dejado atrás la etiqueta de promesa y se había ganado el respeto de compañeros, entrenadores y scouts. Ya no era solo un nombre en las listas de futuras estrellas. Era un jugador que había demostrado carácter y adaptabilidad en un entorno real. Su mirada se dirigía ahora al próximo gran reto, el draft de la NBA, donde el sueño de toda una vida estaba a punto de materializarse. Capítulo 4. La noche del draft y la llegada a los Bulls. La noche del draft de la NBA 2024 fue la culminación de años de sacrificio, disciplina y confianza en el proceso.
En un escenario iluminado por focos y cámaras, Matas Buzelis aguardaba su nombre con la serenidad que lo caracteriza, aunque por dentro palpitaba la emoción contenida de un joven que había soñado con ese instante desde que era un niño en Chicago. La tensión se rompió cuando los Chicago Bulls lo seleccionaron con el pick número 11, un momento cargado de simbolismo, el regreso del hijo pródigo a su ciudad natal. La elección desató un torbellino de emociones. Para su familia significaba haber cristalizado el legado deportivo que había acompañado a varias generaciones. Para Chicago era la oportunidad de abrazar a un talento local que podía encarnar el futuro de la franquicia. Y para Matas era la validación de cada madrugada de entrenamiento, de cada cambio de escuela, de cada decisión arriesgada, como unirse al Ignite. El sueño ya no era una promesa, era una realidad. El discurso de bienvenida de Buzelis dejó clara su mentalidad. Lejos de los grandes titulares, habló de esfuerzo, de paciencia y de compromiso con el equipo. No prometió ser una estrella inmediata, ni llenar de estadísticas los box scores. Prometió trabajo, prometió humildad y prometió constancia. Su madurez sorprendió a veteranos y entrenadores, que veían en él no solo un prospecto físico impresionante, sino a un joven con los pies en la tierra. La prensa nacional destacó la historia como un guión perfecto, un chico nacido en Chicago, con raíces lituanas, que regresa a casa para intentar devolver a los Bulls el protagonismo. Era la narrativa de un héroe local, pero también el inicio de una etapa en la que las expectativas podían convertirse en presión. Mata sabía que debía aprender más rápido, adaptarse al rigor de la liga y demostrar que estaba listo para el reto. Así, la noche del draft no fue un final, sino un comienzo. Con su nombre inscrito en la historia de los Bulls, Buzelis iniciaba un viaje cargado de ilusiones y responsabilidades. La ciudad que lo vio nacer lo recibía ahora como uno de los representantes más prometedores, y él entendía que cada minuto en la cancha sería una oportunidad para justificar la confianza depositada en su talento. Chicago tenía un nuevo motivo para soñar, y ese motivo llevaba el número de Matas Buzelis en la espalda. El debut de Matas Buzelis en la temporada 2024-2025 fue uno de los momentos más esperados por los aficionados de los Chicago Bulls. Desde el primer partido quedó claro que no era un novato cualquiera. La confianza con la que atacaba el aro, su soltura para moverse en distintas posiciones y la naturalidad con la que asumía la presión sorprendieron a más de uno. Aunque todavía debía ajustar detalles de su juego, su talento era evidente, y la ciudad lo abrazó con entusiasmo. Durante los primeros meses, Buzelis experimentó lo que significa el rigor de la NBA, el calendario apretado, los viajes constantes y el nivel físico de sus rivales lo pusieron a prueba en cada encuentro. Hubo noches brillantes, con volcadas espectaculares y triples decisivos, pero también jornadas de frustración en las que la defensa rival lo limitaba. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue su mentalidad. Nunca dejó de competir y, sobre todo, nunca dejó de aprender. En el vestuario, Mata se ganó rápidamente el respeto de sus compañeros. Escuchaba a los veteranos, absorbía consejos y no tenía miedo de preguntar o reconocer errores. Su ética de trabajo se convirtió en ejemplo, y los entrenadores lo valoraban no solo por lo que hacía en la pista, sino por su actitud de una constante mejora. Para un equipo en reconstrucción como los Bulls, tener a un joven con esa madurez era un soplo de aire fresco. Uno de los momentos más recordados de su temporada de novato llegó en un partido contra los Milwaukee Bucks, donde registró su primer doble-doble con 20 puntos y 11 rebotes. Aquella noche, el United Center vibró con la energía de un jugador que parecía destinado a dejar huella. Los aficionados lo corearon como una nueva esperanza y la prensa lo destacó como una de las actuaciones más prometedoras de un debutante. Las estadísticas finales de la temporada mostraron un rendimiento sólido, aunque no deslumbrante. Promedio de dobles dígitos en puntos, aportes en rebotes y destellos de versatilidad ofensiva. Pero lo más importante no fue lo que apareció en las planillas, sino la sensación de que Buzelis tenía el potencial para crecer mucho más. Su margen de mejora era enorme y su disposición para trabajar lo hacía más atractivo como un proyecto a largo plazo. Al cierre de la campaña, Mata fue incluido en el NBA All-Rookie Second Team, un reconocimiento a su impacto inmediato. No alcanzó la explosión mediática de otros novatos, pero dejó claro que su camino en la liga apenas comenzaba y que su crecimiento sería constante. Para Chicago, la temporada de Buzelis fue una confirmación.
habían elegido a un jugador con futuro, capaz de convertirse en pieza fundamental del renacer de la franquicia. La historia de Matas Buzelis apenas comienza, pero ya nos ha dejado una lección clara. El talento abre puertas, pero la disciplina, la paciencia y el carácter son lo que construyen un verdadero futuro. Desde sus primeros pasos en Chicago hasta su llegada a la NBA, cada decisión lo ha llevado a este presente donde el sueño se convierte en responsabilidad. Para los Chicago Bulls, su figura representa mucho más que un jugador joven con potencial. Es la esperanza de un renacer, el símbolo de que el futuro puede volver a ser brillante. La afición ya lo siente como propio y Matas responde con entrega, trabajo y humildad en cada partido. Su historia inspira no solo a los que aman el baloncesto, sino a cualquiera que persigue sus metas sin rendirse. Aquí en Desde el Drible seguimos de cerca cada paso de su camino, porque sabemos que lo mejor de Buzelis está aún por venir. Este fue un repaso de su viaje hasta ahora, y apenas estamos viendo el primer capítulo de una carrera que promete marcar una época.